Hola a todos, mi nombre es Marco Antonio y soy grupo número 5 con nuestro compañero André Guainate y pertenecemos al grupo C, ¿no? Ahora, lo que vamos a hablar es acerca de los generadores síncronos. También existe lo que es asíncrono y la diferencia pues es la velocidad de campo, ¿no? Por ejemplo, en los síncronos la velocidad en el estator es igual que el del rotor. Y lo que es asíncrono, pues es diferente, ¿no? Ahí existe algo que se llama el deslizamiento, que es la resta entre un campo del estator y el rotor. Ahora, los generadores síncronos eh, consiste en convertir la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Como vemos acá el dibujo, esto se va a mover mediante un motor primo y lo que hace es que produce un campo magnético giratorio en el rotor, ¿no? Entonces ahí está mi campo magnético, ¿no? Y esto va a producir una tensión en lo que es el estator y ahí es lo que se produce una FEN. Hablemos de las partes. Considero que existen dos partes principales, como ya sabemos que una es que sería el estator, otro el rotor, pero a la vez también tiene una parte que se llama la excitatriz o donde se va a poner la tensión, ¿no? Que está compuesto por escobillas y anillos rozantes. A la vez posee ventiladores, eje, entrehierro, cojinete y conexión, bueno, del inducido, donde se induce, ¿no? La salida. Ahora, eh, como vemos acá, vemos la fórmula N es igual a 60 por la frecuencia por el número de polos. En Perú se está trabajando con 50 Hz, pero en otros países como Chile o en países como Estados Unidos se trabaja a 50 Hz, ¿no? Entonces eso también va a diferenciar en nuestra construcción más que todo, ¿no? Pero si hacemos cálculos sí lo podemos llevar, ¿no? A nuestros generadores a eso, a ese valor. Y eso va a depender de la velocidad. Ahora, tipos de generadores. Existen dos tipos, uno que son los devanados en el inductor y otro que son los devanados en el inducido. En el devanados en el inductor está compuesto por tres anillos deslizantes, como vemos en la figura. 1, 2, 3 anillos deslizantes. A la vez, las bobinas de campo o donde se induce la corriente de la excitatriz va a ser en el estator y el devanado inducido, pues donde se induce las tensiones va a ser en el rotor, ¿no? Mayormente esto se utiliza para pequeños generadores. Pasamos al otro, que es los devanados inducidos. Hay una cosa más, estos son de polos salientes, ¿no? ¿Cómo sabemos que es polo saliente? Es donde están nuestras bobinas de campo, ¿no? Y como vemos, en esta parte de acá, vemos, ¿no? Que son de polos salientes. Y acá están las bobinas de campo. Ahora, en los devanados inducidos también existe de polos lisos y de polos, podría ser salientes y no salientes, ¿no? Y como vemos, la bobina de campo se encuentra en el rotor. Y ahí es donde se va, bueno, ahí es donde va a entrar la corriente continua y pues en el devanado estator es donde se va a producir la FEN. Ahora vamos a hablar un poco de los polos salientes y los polos lisos. Los devanados inducidos, ¿no? Ejemplos. Los de polos salientes mayormente trabajan a bajas velocidades. ¿Cómo sé que trabaja a baja velocidad? Si vemos acá la fórmula, para que yo tenga bajas velocidades, ¿qué necesito? Necesito un número mayor grande de polos, ¿no? Mayormente estos se utilizan en lo que es hidráulica, para grandes sistemas de hidráulica, ¿no? Ya que requieren menos velocidades. Ahora, también tenemos los de polos no salientes, o de lisos, que podemos decir. Estas, a lo contrario, trabajan a altas velocidades. Entonces, si trabajan a altas velocidades, necesito menos polos, ¿no? Entonces, mayormente solo tienen de 2 a 4 polos y los otros tienen de 4 a más polos. Estos se trabajan en turbinas de vapor o en eólicas, ¿no? Donde necesitan grandes velocidades. También tenemos de las turbinas, ¿no? Estamos hablando de las máquinas motrices que utilizan una hidráulica. Mayormente utilizan las Pelto, Francis o Spin, ¿no?
o el coupling, que diga el coupling. El Pelton es de gran altura. Trabaja de 750 a 375 RPM, como vemos ahí. Mientras que el Francis es de saltos menores, ¿no? Y trabajan a 150 RPM. Y el coupling, pues, trabaja a pequeñas, ¿no? Mayormente estos generadores se encuentran de 100 a 300 megawatts. Y depende, ¿no? Por ejemplo, si poseemos un río y ese río pues tiene harta suciedad, pues es mejor usar una turbina Pelton más que todo por el mantenimiento, ¿no? Ahora, el funcionamiento. Como dijimos, nuestro generador pues necesita de una máquina motriz que puede ser las turbinas Pelton, Francis o Coupling, o puede ser un motor continuo, cualquier cosa que haga girar, ¿no? Que la energía mecánica lo convierte en energía eléctrica. Entonces, tenemos en este caso la excitatriz. Esta excitatriz es de una fuente, ¿no? Una fuente continua que alimenta mi excitatriz a mi alternador, y mi alternador, una vez que llega a mi campo, a mis bobinas de campo en el rotor, se va a producir, ¿no? Una FEN que se va a mover, y esto va a inducir una tensión en el estator. Pero ¿qué pasa? Existen problemas, ¿no? En esto para las grandes turbinas, porque las escobillas tienden un poco a malgastarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha usado una pequeña excitatriz, pero de corriente alterna, y esta excitatriz, bueno, se hace la rectificación, ¿no? Se rectifica, como vemos acá. Entonces rectificamos de alterno a continuo, y de esa manera ya nos evitamos de los malgastes de las escobillas, ¿no? Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, la continua alimenta nuestras bobinas de campo que está en el rotor. Esto va a producir una FEN trifásica en la salida del estator, ¿no? Y las bobinas están pues conectadas a 120 grados, ¿no? Para obtener una tensión trifásica. Muchas gracias y hasta luego.